Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Precisamente hoy quiero platicarte algo que leí y que quiero compartirte para que tú lo analices, para que tú medites en estos tiempos difíciles, ¿no? Ya hemos visto que los expertos nos están anunciando una hambruna, ¿no? Precisamente en el podcast hablaba sobre esto, ¿no? La referencia a la hambruna que, como te lo he dicho, ¿no? Isaías 46 nos menciona que el Padre no hará nada sin... Bueno, eso es en Amos 3:7. El Padre no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Y quién muestra el final desde el principio, ¿no? Desde el principio se nos muestra el final. Esto lo dice Isaías en el capítulo 46, donde nos menciona precisamente esto nuestro Padre eterno, ¿no? Que Él hace que todo se repita. Eso lo puedes leer en el libro de Eclesiastes capítulo 3. Y con base a todo esto, hablaba de que en, en el tiempo de Abraham hubo hambre en la tierra y tuvo que descender a Egipto. En el tiempo de Jacob hubo hambre en la tierra y tuvo que descender a Egipto. Hoy Hoy en día se habla de una hambruna mundial, ¿no? De una escasez de alimentos, obviamente planeada por aquellos gobernantes de este mundo, que hoy vamos a ver quiénes son los gobernantes de este mundo, ¿no? No son necesariamente seres humanos, y para eso quiero que me acompañes, si tienes tu Biblia, al capítulo 12 de Éxodo, ¿no? Hay una cita muy, muy reveladora que nos va a llevar a entender quiénes están gobernando este mundo, ¿no? Porque si no entendemos Éxodo, no vamos a poder entender Apocalipsis, ¿no? La mayoría de la gente comete ese error. Yo mismo lo cometí, lo acepto. Me fui a que si al final está en Apocalipsis, yo me voy a leer Apocalipsis, ¿no? Quiero ver ahí, pero no entendí nada, ¿no? Realmente no entendía nada. Dije, ¿qué está pasando aquí? Y ese es el final, yo no entiendo nada. Porque obviamente para entender Apocalipsis ya tienes que haber leído todo el libro, ¿no? Desde el Génesis, Éxodo hasta el final, ¿no? Todos los libros es una unidad, un solo libro que obviamente todos los libros se complementan entre sí. Si no has leído algún libro y quieres leer otro, obviamente te van a faltar partes del rompecabezas, ¿no? Realmente eso es algo muy interesante, que toda la Biblia se sostiene a sí misma, a pesar de que fue escrito por infinidad de personas de distintas épocas, de distintas clases sociales, ¿no? Lucas era un doctor, Pedro era un pescador, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, personas de rangos, de tiempos, inclusive de lugares distintos, ¿no? Saulo de Tarso, de una ciudad cosmopolita, un hombre muy educado que tenía políglota, dominaba todos los idiomas, un abogado de la ley, ¿no? Era realmente un doctor en ese momento, un hombre de letras. Precisamente en el libro de Hechos, ¿no? Cuando está compareciendo ante el rey Agripa, el rey Agripa le dice, te has vuelto loco por tantas letras, ¿no? Por ser tan estudioso, Pablo, ya te volviste loco, ¿no? Alguna vez alguien precisamente me decía eso, ¿no? Me decía, no, ya deja de leer tanto porque te vas a volver loco, ¿no? Muchas veces la gente tiene esa idea. Pero bueno, vayamos precisamente a este capítulo de Éxodo, capítulo 12, a partir del versículo 12. Esa noche yo pasaré por tierra de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de los hombres y de los animales de Egipto. Y así ejecutaré mi juicio sobre todos, escucha esto, escucha esta palabra, sobre todos los dioses de Egipto. Porque yo soy el Señor. Obviamente los dioses de Egipto son muy populares, ¿no? Hay películas, hay mitología que habla de los dioses de Egipto. Pero ¿es mitología o es verdad? ¿Qué nos dice la escritura, la Biblia? Y así ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto. La Biblia nos habla de que Egipto tiene dioses. O si has escuchado el podcast, si no lo has escuchado, pues bueno, te explico, ¿no? Egipto es una representación, ya que cada nombre en la Biblia tiene un significado, ¿no?
no es un nombre así porque si no, cada nombre que sale, un ejemplo es en el libro de Samuel, ¿no? Cuando Elí, el sumo sacerdote en ese tiempo de Israel, estaba gobernando, era a la vez juez. En ese tiempo no había reyes. Sus hijos pecaron contra Dios y llevaron el arca a una batalla. Y en ese momento se perdió el arca, no fue robada por los filisteos. Si no sabes la importancia del arca, el arca es donde está el pacto, ¿no? Ahí adentro estaban las tablas del pacto precisamente, que es un documento firmado, ¿no? Un contrato legal en el que explica que Israel sería el pueblo elegido de Dios y Dios sería el Dios de Israel, ¿no? Es un pacto, un convenio, un contrato, ¿no? Así como tú firmas un contrato por una casa, por un auto, por un contrato laboral, así, ¿no? Ahí tenemos el documento que avala que Israel es el pueblo elegido que tiene el trono de el Padre, no del Eterno, porque sí, el arca del pacto es el trono del Eterno, ¿no? Ahí se posaba la gloria y de en medio de los querubines hablaba con Moisés. Eso es un tema maravilloso, lo puedes leer en todo el libro de Éxodo, ¿no? Y precisamente en Ezequiel capítulo 1 te darás cuenta realmente que el arca del pacto es una representación del trono de Jehová, del trono de Yahvé. Y nos lo menciona precisamente Ezequiel capítulo 1, ¿no? Los querubines que están sosteniendo la gloria del Todopoderoso, ¿no? Ve como una imagen de un hijo del hombre sentado en un trono con un mar de zafiro, y eso también lo puedes ver en Apocalipsis, ¿no? Una imagen increíble, ¿no? 4 querubines con diferentes caras, que ese tema también es increíble, ¿no? Porque todo representa el trono de Jehová. Y ese trono está representado en el tabernáculo con las tribus. No, es algo inmenso, ¿no? Porque cuando tú leas el capítulo 1 de Ezequiel te darás cuenta que tiene los querubines que son como los protectores de la santidad, ¿no? Para que nadie se acerque a la santidad del Todopoderoso y muera, ¿no? Porque, sí, déjame te digo que no es para proteger al Todopoderoso, no, porque al Todopoderoso, ¿quién le puede hacer algo, no? Es el Eterno, el Inmortal, el que habita en luz inaccesible, ¿no? Pero más bien es para proteger a los seres humanos, a los otros dioses, a los ángeles, que no se acerquen ni mueran, ¿no? Isaías capítulo 6 nos dice: ay de mí porque he visto al rey, ¿no? Diciendo de labios inmundos, estoy muerto, ¿no? Eso es muy... Eso, si tú conoces la escritura sabrás que nadie puede ver al Todopoderoso, ¿no? Y vivir. Entonces, estos 4 querubines están protegiendo este cerco de santidad, que también tiene que ver precisamente con los querubines que se ponen en el jardín del Edén. Cuando tú empiezas a estudiar eso te vuela la cabeza, ¿no? Porque te das cuenta que el jardín del Edén era también la representación del templo, del trono, y los querubines son los protectores de la santidad. Pero ¿qué tiene que ver eso con las tribus de Israel? Que cada querubín tenía la cara, ¿no? Una cara de un buey, una cara de hombre, una cara de un águila y una cara de un león. Tú dices, qué cosa tan loca, ¿no? Tal cual los dioses egipcios, ¿no? Con cara de perro, ¿no? Pero no, representan a cada uno de estos a una tribu, ¿no? Cuando tú ves el orden con el que se tendía el campamento de Israel, te das cuenta que de un lado estaba la tribu de Efraín, la tribu de Judá, la tribu de Dan, y cada tribu está representada por un animal. Si tú conoces la escritura sabrás que la tribu de Judá se asocia con el león. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, es el león de la tribu de Judá. Y Efraín obviamente está asociado al buey, ¿no? Al toro. Entonces te das cuenta que es maravilloso, ¿no? Porque las tribus representan a los querubines que están cuidando la santidad, y obviamente la carpa, el tabernáculo con el arca de la alianza, el arca del pacto, estaban en el centro de todo el campamento, ¿no? Y todos los levitas haciendo un cerco, y las tribus, ¿no? Efraín, Dan, Judá, algo maravilloso, ¿no? Pero bueno, como estamos viendo hoy, ¿qué dice aquí? A los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Este juicio lo podemos ver por toda la escritura, ¿no?
quiero que tú empieces a dejar de ver la Biblia como un libro fantástico o un libro de teología y de cosas que a lo mejor hemos creído erróneamente, ¿no? Quiero que lo veas como un tratado, un documento, un convenio legal, porque cuando tú empiezas a verlo tal cual es, como fue estipulado, con leyes, con juicios, empiezas a ver las cosas tal cual, no las puedes traspolar a la vida real, como te lo he dicho. Si tú robas, si tú matas, tienes que ir a la cárcel, ¿no? En países como Estados Unidos, inclusive la pena de muerte, ¿no? Y así están escritas las leyes, ¿no? Las leyes del Todopoderoso, del Eterno, traen estos juicios, ¿no? La mayoría de los pecados llevaban a la muerte, ¿no? Algunos tenían simplemente que ofrecer, digamos, pagar una multa, digámoslo así, ¿no? Si hiciste un pecado que era no tan grave, que no fue asesinato, que no fue idolatría, pues podías pagar una multa, ¿no? Que era un sacrificio, un corbán, una ofrenda. Pero de lo contrario, la mayoría tenía que ver con muerte. Tenemos que entender que el Todopoderoso es el rey de la tierra y es el juez, ¿no? Entonces, aquí nos dice claramente de Egipto, y así ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses. Hemos hablado en temas anteriores de los nefilinos, nefal, caídos, ¿no? Todas las culturas nos hablan de dioses viviendo con hombres. En Mesoamérica está Quetzalcóatl, en Egipto están los dioses de Egipto, en Sumeria, en Babilonia, se adoraban a estas deidades. ¿Por qué se adoraban y por qué hay tantos escritos que nos mencionan que los dioses vivieron entre hombres, ¿no? Que había dioses viviendo y que les enseñaron a sembrar, les enseñaron a obtener los metales? El libro de Enoch precisamente nos habla tal cual, ¿no? Que fueron ángeles caídos que bajaron a este mundo y que enseñaron secretos a los hombres, lo cual hizo que se corrompieran, ¿no? Porque empezaron a crear armas, a forjar metales, a utilizar brujería, etcétera, etcétera, cosas prohibidas, ¿no? Para los seres humanos, que simplemente nos llevó a nuestra corrupción. Hoy puedes verlo tal cual, la manipulación genética, tal cual, no como en los días de Noé, porque eso lo puedes investigar por ti mismo. Te darás cuenta que cuando Noé estaba aquí, el juicio vino precisamente por estos dioses, ¿no? Fue en el tiempo de que Enoch fue arrebatado y Noé, que su nombre significa descanso, obviamente Noé era aquel que tenía que predicar, ¿no? Y que tenía que salvar a la raza humana, y fue salvado con 8 personas, ¿no? Sus hijos y sus esposas. Entonces, en ese tiempo el juicio cayó sobre los dioses y todos desaparecieron, todos murieron, ¿no? Digamos que los que perecieron fueron los hijos de los ángeles caídos, los gigantes, ¿no? Refaín, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado de ese tema. Hoy, obviamente, otra vez el mundo se ha corrompido, ¿no? Que precisamente Génesis 6 nos dice, y había gigantes en ese tiempo, antes del diluvio y después. Es decir, obviamente los ángeles no mueren. También hay muchas explicaciones de esto. Ellos van a ser juzgados hasta el final, ¿no? Hasta el juicio final. Entonces, inclusive sus hijos tampoco han muerto, ¿no? Porque son los espíritus malignos que están atormentando a los hombres, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, el juicio ya ha sido emitido, pero al fin de cuentas serán castigados hasta el final, ¿no? Cuando se cumpla todo, que es la restauración de todas las cosas, el pueblo de Israel se ha juntado de todo el mundo. Entonces, ya que pase esto, hoy vemos que todos los enemigos del Rey del Todopoderoso se están manifestando, ¿no? Y vamos a leer otra parte de la escritura para que entendamos un poco todo esto, ¿no? Porque es maravilloso, ¿no? Así es que yo te invito a que tú leas tu Biblia y la estudies, ¿no? Porque ahí está toda la sabiduría. Dice, sabemos que somos hijos de Dios, el mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Eso nos lo dice precisamente Juan, ¿no? Y nos lo dice así tal cual, ¿no? Es algo que la mayoría de las personas, aún siendo creyentes, no logra entender, ¿no? Porque tú le comentas algo, es que mira, esto es así, es así. Le hablas de que te cuide de las farmacéuticas, les hablas de que se cuiden de las leyes que se están aprobando, porque, o sea, no vienen del Eterno, ¿no? El aborto, todas estas leyes obviamente no vienen del Eterno, ¿no? ¿De quién vienen? De estos dioses, ¿no? Y principalmente es el gobernante, ¿no? Porque hay una lucha cósmica
que bueno, no sé si sea lucha, pero al fin de cuentas está esta pelea, ¿no? Que es por las almas de toda la humanidad, ¿no? Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Simplemente es esa batalla. Tú estarás sirviendo a unos o a otros. Si no sabes a quién estás sirviendo a las tinieblas. ¿Por qué? Escucha lo que dice, bajo el dominio de Satanás. Sabemos que somos hijos de Dios, el mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Pero sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, vino a ayudarnos a hallar y a entender al Dios verdadero. Ahora estamos en Dios porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y la vida eterna, ¿no? Obviamente Jesucristo es yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Si queremos esta vida eterna, esta gloria que se nos es ofrecida, tenemos que creer y aceptar a Jesús como nuestro Señor, que como te lo he dicho, no es simplemente que tú digas, yo amo a Jesús, no, de hecho no es simplemente eso, es reconocerlo como tu Rey y someterte a su autoridad, ¿no? Decirle ordena, y de hecho ahí no necesitas decirle que te ordene porque ya todo está escrito, ¿no? La Biblia nos dice exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando tú te sometes a una constitución. Hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Amén. Aquí nos habla de la idolatría, ¿no? Cualquier cosa que esté ocupando el trono de tu corazón, dígase el anticristo, ¿no? Que nos dice Tesalonicenses capítulo 2, que se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios. Hay muchas interpretaciones, el templo puede ser un templo físico, pero hoy los creyentes en Jesucristo en unidad somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? El templo de Dios. Entonces, Él busca sentarse en el corazón, en tu corazón, en tu mente, ¿no? Porque un lugar físico, pues es muy fácil ir a sentarte ahí, ¿no? Pero en sí la pelea está por tu alma, por tu vida, ¿no? Hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Ahí está, ¿no? Si hay algo ocupando tu corazón, quítalo y pon al Eterno en tu corazón, ¿no? Si no, estarás sirviendo al Dios de este siglo. A eso lo puedes encontrar en Primera de Juan capítulo 5, del 19 al 21, ¿no? Vamos también a otra, esta que nos da también precisamente Juan, esta pauta. Para saber si el mensaje que se nos comunica procede del Espíritu Santo, debemos preguntarnos, ¿reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre? De verdad, si no lo reconoce, el mensaje no es de Dios, sino de alguien que se opone a Cristo como el anticristo, del que oyeron ustedes que vendría, cuyas actividades hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Aquí nos deja una pauta también Juan, ¿no? Si tú escuchas que alguien te predica, pero él que te predica no cree que Jesús haya venido en carne, no cree que se haya hecho humano, entonces ten cuidado, ¿no? Porque es el espíritu del anticristo, el espíritu de error. Sí, porque al fin de cuentas la pelea es contra Cristo, porque obviamente Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿no? Porque obviamente a Dios Padre nadie lo ha visto, ¿no? Nos dice Pablo, habita en una luz inaccesible a cual nadie puede acercarse, ¿no? Entonces, obviamente la pelea va a ser contra nuestro Señor Yeshua, ¿no? Jesucristo. Entonces, por eso lo que busca el anticristo es avergonzar el nombre de Cristo, ¿no? Hoy vemos las series que hablan y cada vez cuánta blasfemia hay en contra de Cristo, ¿no? Porque obviamente contra él es la pelea. Se opone a Cristo como el anticristo del que oyeron ustedes que vendrá, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han ganado la primera batalla contra los enemigos de Cristo, porque hay alguien en el corazón de ustedes que es más fuerte que cualquier falso maestro de este perverso mundo, ¿no? Ahí está, en tu corazón. La batalla es por tu mente, tus fuerzas, tu corazón, ¿no? Que nos dice capítulo 6, el Shema, ¿no? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Con todo tu ser. Ese es el primer y mayor mandamiento, nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12.
Entonces, si tú tienes a Dios habitando en tu corazón y es tu motor, obviamente no tienes de qué preocuparte, pero si tienes algo más en tu corazón, pues hay que preocuparse, ¿no? Aquí está. Esto nos lo dice, bueno, eso lo vimos en Juan capítulo 4, versículo de 2 al 4, ¿no? Nos dice que el espíritu del anticristo. Y ahora veamos qué nos dice Pablo justamente sobre este anticristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no os dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. El hombre de pecado, el anticristo, ¿no? Dependiendo de la traducción, es el hombre de iniquidad, el hombre sin ley. Eso lo puedes leer en capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, versículos del 1 al 3. Esto a colación de que hoy muchas personas están anunciando un rapto, ¿no? Un rapto de la iglesia, lo cual no tiene un sustento bíblico, ¿no? Como nos dice Pablo, no te alarmes de que vendrá nuestro Señor Jesús, porque esto no sucederá hasta que aparezca el hombre de pecado y los enemigos de Dios se rebelen, ¿no? Los dioses de Egipto, ¿no? Bueno, los dioses de este mundo, ¿no? Porque Egipto representa a todo el mundo. Ya te he dicho que Egipto significa angustia, afligir, cercar. Escucha esto, precisamente estaba analizando el significado de esta palabra y me sorprendió, ¿no? Que significa encierro. Ajá, encierro, ¿no? ¿Qué ha estado pasando en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué ha pasado con las personas que están en cuarentena, ¿no? Qué curioso. Y es lo que significa cercar, encerrar, afligir, contender. Eso significa Egipto. Entonces, seguramente si tú has estado encerrado, cercado, es porque estás en Egipto. Bueno, entonces, como te lo digo, aquí dice claramente, ese día no vendrá hasta que sea revelado el hombre de pecado, el hombre de iniquidad. Cuando tú veas a este hombre de pecado, entonces ahora sí dices, ay, nanita, ahora sí ya viene nuestro Señor, ¿no? Pero antes de que, si no ha aparecido, entonces no podemos decir que hay una venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que te quedes, bueno, no tranquilo, porque tranquilo en cuanto a que no va a venir antes de que aparezca, pero sí preocupado si no estás en el camino correcto, en el camino estrecho. Aquí nos deja también una pauta Pablo. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus. Aquí nos lo deja bien claro Pablo, que hay un espíritu, la potestad del aire, que gobierna sobre los demás espíritus, sobre los dioses de Egipto. Obviamente Satanás, ¿no? Es el espíritu, el poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los dioses de Egipto y domina a las personas, escucha esto, a las personas que desobedecen, ¿no? No solo gobierna a los malos espíritus, sino a las personas que desobedecen, ¿no? Y si tú estás desobedeciendo, ¿qué es desobediencia? Pues obviamente no seguir lo que nos pide nuestro Padre, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Guarda mis mandamientos. Pues ahí está, es más claro que el agua, ¿no? Y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Qué tremendo, ¿no? Dices, yo no obedezco a nadie, pero sí, estás obedeciendo tus malos pensamientos, ¿no?
porque dices, no, pues es que yo me gusta esto y lo veo y lo hago, ¿no? Aquí nos lo deja bien claro, obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por lo que nuestro cuerpo nos pide, nuestra mente, ¿no? Que tú sabes que es incorrecto, ¿no? Tenemos esa conciencia que nos dicta y vemos que las obras de las tinieblas se hacen en la oscuridad, ¿no? Robar, matar, adulterar, etcétera, etcétera, todo tiene que ver con las tinieblas, ¿no? Qué curioso que las fiestas tengan que ser por las noches, ¿no? En borracheras, drogadicción. Piénsalo, ¿no? Analízalo. Merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Como te digo, es un juez justo y Él nos juzgará a todos, ¿no? Si merecemos castigo, no lo dice también Pablo, ¿no? Les dará honra y gloria a los que merezcan eso, a los que hayan buscado la justicia, pero un castigo terrible para los que no. Veamos lo que nos dice también Pablo. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben. Bien, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta a la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aquí nos deja una pauta tremenda en Corintios 4, versículo del 1 al 4, que a mí sí me vuela la cabeza, ¿no? Entiendes que las personas que tú les hablas y les intentas explicar la Biblia y ni siquiera te pelan o hasta se molestan, entiendes por qué no pueden entenderte, ¿no? El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿no? Sabemos que somos de Dios y este mundo está bajo el maligno, ¿no? Todo está jugando en nuestra contra, ¿no? Por eso el camino es muy, muy estrecho. Porque sí es muy fácil decir, es que todos los demás lo hacen, ¿no? Pero pues no necesariamente porque lo hacen los demás es que está bien, ¿no? Tenemos la instrucción de nuestro Padre y muy pocos son los que la siguen, ¿no? Es lo que le preguntaban a Jesús, son pocos los que se salvan. Qué loco. Son incapaces, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Pues, por el momento yo creo que aquí le dejamos, ya nos alargamos demasiado, pero así es que medita en todo esto, ¿no? Veremos más adelante todo esto, ¿no? Sobre estos dioses y cómo tienen que ser juzgados, ¿no? Porque al fin de cuentas sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿no? Sino contra principados y potestades, huestes de maldad. Eso lo puedes leer en Efesios capítulo 6. Así es que decide qué bando vas a servir, ¿no? El príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire o el todopoderoso, el eterno, el rey invisible, el único, el inmortal que habita en luz inaccesible, ¿no? Por tanto, al único y al todopoderoso sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos estamos viendo en otro episodio. Cuídate y medita en todo esto.